¿Cómo están, familia? Es una bendición verles de nuevo y que todos juntos estemos glorificando el nombre de nuestro Dios. ¿Cuántos se gozan y se deleitan glorificando el nombre de Dios durante el tiempo de adoración? Qué buen tiempo hemos tenido, ¿verdad? Y yo creo que cuando nosotros venimos a este lugar y aprovechamos ese tiempo, en realidad estamos cumpliendo con la primera parte y una de las más importantes de esta reunión, y es glorificar y exaltar el nombre de nuestro Rey y de nuestro Dios. Y obviamente en esta segunda parte, pues vamos a escuchar qué es lo que Dios tiene para nosotros, y vamos a entrar en una jornada bastante intensa el día de hoy, así que voy a tratar de entrar de lleno al tema, y les pido que pongan atención, que abran sus corazones, que tomen nota, apunten los versículos, porque yo creo que Dios tiene una palabra muy importante para nosotros el día de hoy. Yo le he puesto como título a este tema, creyendo una mentira. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han creído alguna mentira? Muchos en su mente estarán pensando, por eso estoy casado. Pero bueno, ya la creyeron, ahora aguántense. Quisiera que abrieran sus Biblias, por favor, en el libro de Romanos, en el capítulo 12, versículos 1 y 2. Este versículo yo lo he utilizado muchas veces para compartir, y esta es una vez más que el Señor tiene mucho que darnos a través de su palabra, a través de ese versículo. ¿No han pensado ustedes muchas veces cómo es que muchos cristianos siguen batallando en el caminar de la vida con circunstancias, con situaciones en su vida que le entregan al Señor, y en oración le piden que cambie área de su vida y no las pueden cambiar, y continúan todavía luchando y batallando con esas situaciones? Yo creo que Dios tiene una respuesta el día de hoy a través de su palabra para que nosotros podamos descubrir una forma de cómo el enemigo nos ha hecho creer una mentira y estamos atrapados muchas veces en esa mentira. Entonces, si el tema es creyendo una mentira, obviamente yo voy a analizar cuál es la mentira que yo estoy creyendo. Pero vamos a ver en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjense que me gustaría leerles este versículo, déjenme buscarlo, en la Nueva Versión Internacional. Y la razón por la cual me gustaría leérselos en esta versión es porque hay una palabra importante que dice en la Nueva Versión Internacional que quisiera que ustedes pusieran atención. Dice versículo 1: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración, repitan, adoración, en adoración espiritual, ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este versículo 1 es el que quería mencionarles. ¿Por qué? Porque aquí nos habla de que nosotros con nuestro cuerpo adoramos a Dios. Nosotros le ofrecemos a Dios con nuestro cuerpo adoración. Hay diferentes formas de adorar a Dios, y una de las formas de adorar a Dios es con nuestro cuerpo. De la forma en que yo cuido mi cuerpo, estoy adorando a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos adorando a Dios? Ahí está la pregunta del millón, ¿verdad? Pero les tengo buenas noticias, no se asusten, no me voy a enfocar en esa parte. Quiero hablar acerca del versículo 2, pero me llamó mucho la atención cómo es que yo con mi cuerpo ofrezco adoración, y dice adoración espiritual. Así que obviamente nuestro cuerpo no quiere adorar a Dios. ¿Qué es lo que quiere nuestro cuerpo adorar? Nuestro cuerpo quiere adorar la comida, la hamburguesa de 3 niveles, ¿verdad? Sí, ahí eso es lo que el cuerpo quiere adorar. El cuerpo quiere adorar los deseos carnales, eso es lo que la Biblia dice en Gálatas. El cuerpo quiere adorar el dormir, el beber. El cuerpo quiere adorar todo menos adorar a Dios. Porque adorar a Dios con nuestro cuerpo de verdad significa un sacrificio vivo. Pero si yo me pongo a analizar mi vida como cristiano, yo necesito darle ese sacrificio a Dios.
Así que cuando yo esté a punto de comer cosas que sé que no debo de comer, me voy a hacer la pregunta, ¿estoy adorando a Dios con esto? ¿Qué te vas a responder? Y yo creo que vale la pena que más adelante podamos compartir un tema completo acerca de este punto. ¿Cuántos creen eso? Muy pocos, ¿verdad? Muy bien, pero vámonos al verso 2. El verso 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, el día de hoy vamos a ver cómo nosotros necesitamos cambiar nuestra manera de pensar para empezar a descubrir esa mentira del enemigo que nosotros hemos creído. Y así de esa manera vamos nosotros a adorar también a Dios con nuestra mente. Obviamente, si vamos al principio, al libro de Génesis, la historia de Adán y de Eva, vemos cómo Dios les dio dominio sobre todo, porque es que el hombre ahora se siente atrapado en la comida, se siente atrapado en su manera de pensar. ¿Cuántos cristianos el día de hoy están orando: Señor, líbrame, me siento atrapado por estos problemas sexuales, por estos problemas de drogas, por estos problemas de alcohol, Señor, ya no aguanto más? Si Dios desde la creación nos dio dominio sobre todo. ¿Qué es lo que está pasando con nosotros? Obviamente aquí nos damos cuenta entonces de que hay una mentira que nosotros le hemos creído al enemigo, y el Señor quiere librarnos de esa mentira el día de hoy. ¿Cuántos lo creen que Dios puede librarnos? Amén. Entonces, si vemos ahí, ellos vivían en dominio de todo, vivían en una adoración diaria delante del Señor, y solamente no podían comer de un solo árbol, porque el día que lo hicieren, dice la Biblia, que ellos ciertamente morirían. Pero un día el diablo condenado se apareció en forma de serpiente, y dice la Biblia, lo vamos a ver ahí en el capítulo 3 y en el versículo 1, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios, el Señor, había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? ¿Eso fue lo que Dios les dijo? ¿Se dan cuenta cómo el enemigo siempre viene a atacar nuestra mente con una mentira y nosotros la creemos? ¿Es verdad que Dios le dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? ¿Eso fue lo que Dios dijo? No, Él dijo: de todos pueden comer, menos de uno. Eso marca una gran diferencia. Pero el enemigo se presentó de esa manera, y cuando tú escuchas otras voces que te niegan la verdad de Dios, llega el momento en que tú vas a creer esas voces y esas mentiras, y a lo que antes tú le podías llamar pecado, ahora lo ves como algo bueno, lo ves como algo normal. ¿Cuántos cristianos el día de hoy están aceptando, por ejemplo, el homosexualismo como algo normal? Hay que aceptarlos. Claro que nosotros aceptamos al homosexual y lo amamos, pero necesita cambiar su manera de pensar y su manera de vivir, porque está en contra de los principios de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces ahí nos damos cuenta: ¡ay, qué pecado! Estamos rechazando. Y es que de repente pues es algo normal, ¿verdad? Y de tanto repetirlo, de tanto verlo en la televisión, de tanto atacar por todos lados, llega el momento en que el cristiano lo cree. Y así como esa mentira, muchas otras mentiras más. Y así fue. ¿Es cierto que Dios le dijo que no comieran de ningún árbol? Entonces dice que la mujer, en el versículo 6, dice: la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer. En la plática con el enemigo, porque eso es lo que sucede muchas veces con nosotros como cristianos, es que gastamos más tiempo escuchando otras voces que escuchando la voz de Dios. Llega el momento en que las otras voces, que antes era algo malo, algo dañino, algo que era pecado para nosotros, lo vemos como algo normal, porque nuestra conciencia ya lo toma de esa manera. Y ya después de unos cuantos versículos, la mujer de estar hablando con el enemigo, llega el momento en que dice la Biblia que ella vio el árbol como bueno para comer, pero Dios le había dicho que de ese no comieran. Ya había cambiado su manera de pensar, ya su mente había sido tomada por el enemigo. Vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. ¿Por qué? Porque el enemigo le mintió.
El enemigo le dijo: ¿ustedes le hacen caso a Dios? Dios les mintió a ustedes. Dios les dijo que no comieran de ese árbol, porque el día que ustedes coman de ese árbol, ustedes van a ser como dioses y van a poder saber todo lo que Dios sabe. ¿Se dan cuenta? Siempre con una mentira viene atacando la verdad de Dios. Porque lo único que es verdad y la verdad absoluta es la palabra de Dios. La palabra de Dios nunca miente. La palabra de Dios es siempre fiel y siempre es verdadera. ¿Cuántos dicen amén? ¿Te das cuenta? Entonces es importante que nosotros tomemos en cuenta qué mentira nosotros hemos creído del enemigo en nuestras vidas, que el día de hoy están invalidando los principios de la palabra de Dios que nunca cambia. No existe tal cosa, la Biblia dice tal cosa, pero ahora son otros tiempos. Estamos diciendo entonces que la Biblia es mentira y que estos tiempos son la verdad. No importa los tiempos que sean, Dios es el mismo ayer, es el mismo hoy y por todos los siglos. Y lo que ayer era pecado, hoy es pecado y mañana va a seguir siendo pecado. No te amoldes y no te conformes a este mundo, porque te está engañando. Entonces, ¿qué mentira yo he creído? Y esa es la razón definitivamente por los que muchos cristianos hoy están en tantos problemas. Porque tiene raíz en el jardín del Edén. En esa primer plática que tuvieron con el enemigo, es porque están creyendo una mentira. Y la forma de nosotros poder librarnos de ello es respondiendo a una pregunta muy sencilla: ¿qué mentira estás creyendo? Puedes voltear a ver a tu hermano en este momento y preguntarle: ¿qué mentira estás creyendo? Ponte a pensar un momento en eso. ¿Qué mentira estás creyendo acerca de ti? ¿Acerca de otros? ¿Acerca de tu vida cristiana? ¿Acerca de la Biblia? ¿Acerca de tantas cosas y tantos temas que tú puedes tocar el día de hoy? ¿Qué mentira estás creyendo? De la única forma que el diablo puede gobernar sobre ti es a través de mentiras. Les tengo buenas noticias. El diablo no tiene autoridad sobre sus vidas. El diablo no tiene autoridad sobre ustedes, al menos que ustedes le cedan esa autoridad al enemigo. Él no tiene autoridad sobre ustedes. Hay muchos cristianos que andan con miedo del diablo. El diablo, cuando ve a un cristiano, le tiene miedo. Pero ¿sabe qué? Empieza a enviar mentiras. Y a través de esas mentiras es cuando el cristiano le entrega su voluntad. Pero cuando tú le entregaste tu vida al Señor Jesús como tu Señor y como tu Salvador, desde ese momento el diablo ya no tiene dominio sobre ti. Entonces, si el diablo no tiene control de mi vida, no es cierto que yo debería de caminar de victoria en victoria, no es cierto que no debería de tener problemas, no es cierto que no debería de estar deprimido. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? No lo entiendo. Si el diablo no tiene autoridad sobre mí, ¿por qué me siento como me siento? ¿Por qué sigo cayendo en los mismos pecados y en las mismas tentaciones de siempre? Porque has creído a una mentira. Y es de esa mentira de la cual Dios el día de hoy quiere sacarte. Porque si no vas a continuar en derrota creyendo una mentira de Satanás. Por eso es que él ahora está gobernando a través en la vida de muchos cristianos a través de una mentira. Ahora, les leí el primer versículo de la palabra de Dios porque hay dos transformaciones que tienen que suceder en tu vida. Número uno, la primera transformación es la transformación de tu espíritu. Y yo espero que pongas atención, que tomes nota si es posible, que vuelvas a escuchar esta plática, porque es importante que tú entiendas completamente lo que Dios quiere hablarte en este día. Cuando estamos hablando de la transformación de tu espíritu, eso es lo que la Biblia le llama como el nuevo nacimiento. Y es cuando le rindes tu vida al Señor Jesús. Y es cuando tú vienes y le dices: Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Estoy cansado de esta manera de vivir. Y tu espíritu, que estaba desconectado de Dios desde el pecado de Adán y Eva, se vuelve a conectar. A eso es a lo que Dios le llama nacer de nuevo. Por eso cuando comieron del árbol le dijo: no coman, porque el día que coman van a morir. No murieron literalmente, pero lo que Dios le llamó muerte fue la desconexión del Espíritu de Dios con el espíritu del hombre. El hombre quedó desconectado del Espíritu de Dios y empezó a ser gobernado por su alma.
Llegamos al Señor y estamos siendo gobernados por nuestra alma, pero nuestro espíritu nace de nuevo. Y cuando nosotros nacemos de nuevo, automáticamente vemos cómo el Espíritu de Dios empieza a conectar con el espíritu del hombre, pero nuestra alma sigue siendo controlada y gobernada por nuestra antigua manera de pensar. Sería precioso que levantáramos la mano y le dijéramos: Señor, te rindo mi vida y mi corazón, nacemos de nuevo, y que nuestra alma ya no se recuerde de nada de todo lo que hacíamos antes. Que de repente nuestra alma, que alguien te diga: ay, ahí viene esa que cómo te ha caído de mal siempre, y que tú digas: ¿quién? A mí nadie me cae mal, yo amo a todo el mundo. ¿Verdad? Que cuando tú le entregas tu vida al Señor Jesús, vas allá afuera y de repente te ves con la tentación que antes tenía, y que digas: ¿qué tentación? Yo no siento ninguna tentación. Sería fácil, ¿verdad? Pero lo que sucede es que lo primero, la primera transformación es la transformación de tu espíritu, pero la segunda transformación es la transformación de tu mente, o la transformación de tu alma. Y eso no es automático, eso es un proceso. ¿Qué es? Es un proceso. Tu mente sigue teniendo esos malos pensamientos que tenía el día que le entregaste tu vida a Jesús. Es la misma alma que fue entrenada de acuerdo a este mundo. Fue los mismos golpes que vivías cuando eras niño, cuando eras niña, cuando te lastimaron, cuando te hicieron daño. Ahí están esos recuerdos. Ahora tú entras en un proceso de sanidad interior, y eso es en lo que nosotros vivimos como cristianos. Pero creemos que todo es salvación. Le entregué mi vida a Jesús y se acabó todo lo demás. No, no es así. Yo tengo que entrar en un proceso de transformación. Ahora, el diablo ha formado cierta clase de pensamientos en tu vida para que definitivamente tú, aunque hayas nacido de nuevo, sigas viviendo en derrota. Y lamentablemente muchos cristianos, como dice Pablo en el libro de Romanos, se siguen conformando a la forma de vivir o a la manera de vivir de este mundo. Y por eso es que el cristiano sigue constantemente luchando con el pecado y esos malos pensamientos que automáticamente llegan, porque no sucede de la noche a la mañana el cambio. Tienes que entrar en un proceso de transformación. No es algo que se hace como en un horno de microondas, ¿verdad? Automáticamente, no. Es un proceso que toma tiempo, y eso es lo que quiero el día de hoy compartir con ustedes. No creo que me dé tiempo compartir toda la plática con ustedes el día de hoy, pero al menos vamos a entrar en la introducción, porque es importante que entendamos todo el proceso, cómo yo puedo dejar de creer en esa mentira que el enemigo me hizo creer. Es un proceso que, como les decía, que toma tiempo, toma esfuerzo, toma dedicación, y si queremos ver esa transformación de nuestra mente, tenemos que hacerlo. Ahora dice la palabra de Dios en el libro de 2 de Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 5. Son versículos muy conocidos. Dice la Biblia: porque aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Repite la palabra: fortalezas. Destruimos argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Tal vez no lo sabías, obviamente, al escuchar este versículo, pero muchos cristianos usan ese versículo para echar fuera demonios. Y lo que Dios te está hablando a través de este versículo es cómo yo tengo que aprender a cambiar mi manera de pensar. El ataque del enemigo, los dardos de fuego del maligno llegan a tu mente. Ahí es donde el enemigo te ataca. Y entonces, cuando tú le entregas tu vida a Cristo Jesús, te tengo buenas noticias. Te enlistaste en el ejército de Dios. Tú eres un soldado del ejército de Dios. ¿Cuántos se emocionan por eso? ¿Cuántos alguna vez quisieron llegar a ser soldados? O como dicen en Guatemala, ¿cuántos quisieron ser cuques en Guatemala? Ahora somos parte del ejército de Dios. ¿Y saben qué? La guerra empezó en el momento que tú le entregaste tu vida a Cristo. Te convertiste en un enemigo del enemigo, y ahora
tú eres el blanco del enemigo. El enemigo va a buscar atacarte constantemente, pero el problema es que el cristiano solo recibe el ataque y no lo envía de regreso. Y nosotros tenemos que aprender cómo luchar en contra de esas mentiras del enemigo. Ahora, la batalla o la lucha es cómo yo, como hijo de Dios y como cristiano, cambio mi manera de pensar. Porque cuando tú crees a una mentira, el asunto está que cuando tú crees a esa mentira, piensas de cierta manera y vives esa mentira como una verdad en tu mente. A eso es lo que la Biblia llama fortalezas. Mire lo que dice el versículo que acabamos de leer de Corintios: las armas con que luchamos no son del mundo, sino tienen el poder divino para derribar fortalezas. Voltea a ver a tu hermano y dile, pregúntale, ¿cuál es la fortaleza que está en tu mente? Pregúntale. Y fortaleza es algo que tú obviamente creíste que era mentira y que el enemigo puso delante de ti y está obviamente tanto tiempo arraigada dentro de tu mente que se ha convertido en una fortaleza. Ahora, cuando tú conviertes esos pensamientos en una fortaleza, te es bien difícil cambiarla. ¿Por qué te es difícil cambiarla? Porque ya te acostumbraste a esa manera de ser. Y aquí es donde vamos a entrar un poco más en lo que es el tema. Ahí es donde nosotros pensamos y decimos, así es como yo soy, y a mí nadie me va a cambiar. ¿Ha escuchado usted palabras así? Yo así nací y a mí nadie me cambia. Esta es la manera que yo pienso. Y por si no te gusta, pues ya sabes qué hacer. Así me conociste. Y aunque es malo y es mentira, tú de todos modos lo crees, porque ya es una fortaleza que está empezando a controlar tu mente. Y hay gente que están seguros de que ellos nunca van a cambiar. No ha nacido el que me va a cambiar. Nació y murió en la cruz del Calvario por ti, resucitó de nuevo y solo está de que tú le entregues tu vida a Él. De esa manera es como tú le entregas tu voluntad al enemigo, negando los principios de la palabra de Dios. Cuando tú dices no ha nacido el que me va a cambiar, estás negando lo que la Biblia dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, los tuétanos, y discierne nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas delante de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces sí, la palabra tiene el poder de cambiar tu vida. Pero ¿qué es una fortaleza? Fortaleza es una manera de pensar impregnada, sin esperanza, que nos hace creer en algo que algo no se puede cambiar y que es que es contrario al conocimiento de Dios. Eso es una fortaleza. ¿Qué mentira has creído? Y tú en tu mente estás pensando, es cierto, yo he expresado esas palabras, yo he creído esa mentira, yo he creído muchas veces que nadie va a poder cambiarme. Por eso el diablo, desde que tú eras un niño, está tratando de causar situaciones en nuestra vida, traumas, problemas con nuestros padres, resentimiento, enojo, una mala experiencia en tu niñez que abre la puerta para un pensamiento, para un dardo en tu mente, y mientras sigas en ese pensamiento se está convirtiendo en un hábito en ti, y ese hábito se convierte en una fortaleza, y esa fortaleza te aleja de los planes que Dios tiene para tu vida, porque estás encerrado en esa fortaleza. Pero ya le entregué mi vida a Jesús, pero no quieres entrar en el proceso de poder transformar tu alma y cambiar tu manera de pensar. Ahora, ¿cuántos tienen fortalezas? Todos tenemos fortalezas, todos en algún momento tenemos algo que no hemos podido destruir, todos en algún momento tenemos maneras de pensar que nos han alejado de Dios, y tenemos que aceptar esas fortalezas que nos alejan de vivir una vida plena en Cristo Jesús. ¿Y sabe cuál es el problema? Que muchas veces la fortaleza es tan grande y tan fuerte
que la queremos amortiguar como algo normal o como algo común o como algo corriente. Déjenme darles un ejemplo. ¿Qué nombre uso? A ver, díganme ustedes qué nombre uso como el ejemplo. Manuel. Manuel, pero no Manuelito, es otro Manuel. Don Meme trabaja en una fábrica o en una tienda donde se maneja mucho dinero. Y en esa tienda él es un cajero. Y ahí, siendo él, don Manuel, un cajero, tiene acceso a sacar dinero sin que nadie se dé cuenta. ¿Conoce usted a alguien así? No, ¿verdad? Entonces, cuando él tiene el acceso a sacar dinero sin que nadie se dé cuenta, de repente es un cristiano que va a la iglesia Verbo. No es Ujier, es otro Manuel. Van, porque ustedes van a decir, ay, ya está contando los secretos. No, no estoy hablando, es de otro Manuel. Es el Manuel ficticio que tenemos en nuestra mente todos. Entonces, ¿por qué me dijiste que dijera Manuel? Entonces, estamos pensando, entonces este Manuel es cristiano. El día domingo viene, alaba y glorifica el nombre del Señor. Te alabo, qué lindo. ¿Cómo fue el canto nuevo que cantamos el día de hoy? Por ti todo lo creo. Así es, no puedo, todo es posible, ¿verdad? Todo es posible. Y ahí está, y levanta sus manos y danza y glorifica el nombre del Señor. El día lunes va a la tienda a trabajar. Y cuando abre la caja ve el montón de dinero, voltea a ver para allá y para todos lados. Y de repente, la mentira del diablo. Tienes problemas económicos. No te alcanza para pagar la renta. Este viejo de esta tienda es un viejo de dinero y te está pagando el mínimo. Eso es pecado. ¿Qué de malo hay con que agarres unos $50? Y de repente el enemigo te lanza ese dardo y te lo lanza cristianamente. Te dice, de repente el Señor me está proveyendo, ¿verdad? Ay, Señor, tú sabes mi necesidad. Y agarra sus $50, se los echa a la bolsa y nadie se dio cuenta. Y el día domingo viene aquí a glorificar el nombre del Señor, o en iglesia en el lugar testifica, le doy gracias al Señor porque me proveyó. No tenía para la renta, pero Dios abre puertas donde no las hay. ¿Es algo bueno o es algo malo? Pero es tanto el tiempo que sucede, o tantas las veces que sucede, que Manuel empieza a creer que Dios es su proveedor y está castigando a ese viejo de dinero que no le da aumento. Y Dios sabe las razones por las cuales lo hace. Él no está robando para los malos. Él es un Robin Hood. ¿Se dan cuenta? Y así como eso, ¿cuántas formas de pensar nosotros tenemos? Nos dan cambio de más en la tienda y nosotros pensamos, tan bueno que es el Señor, Él sabía mi necesidad. Es pecado. Y cuántas cosas que si las analizo yo, y en este caso tú piensas que tú haces o que hacemos, sabemos que son pecados, porque cuando entramos a la transformación del Espíritu, ahí el Espíritu Santo nos va a estar siempre redarguyendo. Y aunque en nuestra mente nosotros digamos Dios nos proveyó, el Espíritu te está diciendo es pecado. Y pecado es pecado. Y así como eso, tantas cosas. Cometes un pecado, entras en fornicación, en un pecado de fornicación, de adulterio, de robo, de mentira. Y cuando lo haces por primera vez te sientes mal, pero tu conciencia se empieza a amortiguar y lo ves como algo normal y lo justificas de acuerdo a la palabra de Dios. Eso es una fortaleza y es una mentira que le has creído al diablo y que te está alejando de renovar tu mente delante del Señor. Pero aquí estamos el domingo, alabando al Señor, glorificándole con todo nuestro corazón. Y aleluya, Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Pero estás pecando y le sigues fallando al Señor. Entonces, eso es una fortaleza. Estás aquí, sabes que le has entregado tu vida al Señor Jesús, pero hay falta de perdón dentro de ti a consecuencia de algo que te hicieron en tu niñez. Dentro de ti, tú piensas, pero es que me lo hicieron. Es algo legítimo. ¿Cómo voy a perdonar a esa persona que me hizo tanto daño? Y el diablo te dice, pues sí, tú tienes toda la razón. Esa persona debería irse al infierno. Ódialo para toda la vida y tú te vas a ir al cielo. Pero es una fortaleza porque está en contra de los principios de la palabra de Dios. Porque la Biblia dice que si yo no perdono a mi hermano,
tampoco el Señor me va a perdonar a mí. Entonces el perdón no beneficia a nadie más, me beneficia a mí. A propósito, en este mes en Iglesias en el Hogar, ya hemos empezado parte del tema el mes pasado, pero durante este mes en Iglesias en el Hogar, ustedes van a descubrir cómo el resentimiento son fortalezas que se han metido dentro de nosotros, cómo de repente un enojo se convierte en un resentimiento se empieza a convertir en una amargura, y esa amargura es una fortaleza que te tiene atado y que te tiene con falta de perdón. ¿Quieres escuchar más acerca de este tema? Ve a Iglesias en el Hogar. Durante este mes vamos a estar compartiendo este tema que es tan importante para nosotros poder cambiar nuestra manera de pensar. Entonces somos libres, el Señor nos ha liberado. Ahora glorificamos a Dios con todo nuestro corazón porque somos libres de nuestro espíritu, porque nació de nuevo. Pero sigo teniendo esos pensamientos y esas fortalezas que me siguen atando y no me están permitiendo ser la persona que Cristo quiere que yo sea a plenitud, para que le pueda servir con todo mi corazón. Entonces, tú, y como dicen en la escuela, nosotros, vosotros, ustedes y ustedes tenemos fortalezas que destruir. Y lo más importante es que tenemos muchas maneras de pensar que nos están alejando de Dios, y que tenemos que aceptar que esas fortalezas nos alejan de vivir una vida plena en Cristo Jesús. Ahora, a muchos cristianos les cuesta reconocer. Es más, ahorita están pensando: yo gracias a Dios no soy de ese tipo de cristiano. Ya ves, esa es otra fortaleza. No lo quieres reconocer porque les cuesta reconocer que están equivocados en áreas de pensamientos, que han creído a una mentira que el diablo por tanto tiempo puso en sus mentes. Ahora, ¿usted cree que Dios nos da las armas para romper esas fortalezas? Claro que sí, pero nosotros tenemos que tomar la responsabilidad de saber cuáles son esos pensamientos que yo debo de cambiar. Piensa en esto por un momento. ¿Cuáles son los pensamientos que te controlan y te limitan de hacer lo que Dios quiere que tú hagas? ¿Cuáles son esos pensamientos que cuando tú estás solo, donde nadie te ve, te dominan y te controlan? ¿Sabes cómo se llaman esos? Se llaman fortalezas que están controlando tu vida. Ahora, todos luchamos con esos pensamientos. Esas son precisamente las fortalezas, y tenemos que tomar la responsabilidad por esos pensamientos. Yo sé que tengo que tomar la responsabilidad, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo hago para cambiar mi manera de pensar? ¿Por qué? Porque la fortaleza más grande que muchos cristianos tienen, y es la número 1 que quiero citarles, y con esa me voy a quedar. Es más, solo se las voy a dar como introducción para poder más adelante seguir tocándoles este tema. La fortaleza más grande que muchos cristianos tienen es: no puedo. No puedo. Esa es la fortaleza más grande. Es que yo no puedo. No puedo dejarme de comer esa hamburguesa. Esa hamburguesa de 3 capas. Y miren, yo sé que es malo. El Espíritu Santo me redarguye. Mayormente con la palabra que escuché ahora. Yo sé que no adoro al Señor con esa hamburguesota, que todo lo que me hace es daño a mi cuerpo. Pero no puedo. Hay que darse sus gustitos. No puedo. Y sabemos, mire, seamos conscientes. ¿Cuántos de nosotros sabemos que hay comidas que nos hacen daño? Qué poquitos. ¿Cuántos de nosotros somos conscientes que hay comida que nos hacen daño? ¿Y las comemos, sí o no? ¿Por qué? Porque no puedo dejar de comerla. ¿Te das cuenta? Esa es una fortaleza. La hamburguesa no es la fortaleza. La fortaleza es: no puedo. No puedo dejar de fumar. No puedo dejar de tomar. No puedo dejar de tener estos pensamientos. No puedo controlar este carácter ingrato que siempre sale cuando yo menos lo pienso. No puedo dejar ese mal hábito que sé que me está destruyendo. No puedo dejar de preocuparme, aunque la Biblia me dice: por nada estéis afanosos. Yo siempre me mantengo preocupado.
No puedo dejar de ver pornografía, no puedo dejar de ver programas en la televisión que sé que me están haciendo daño y los sigo viendo. Sea lo que sea, tú ponle nombre. Y te vas a dar cuenta que muchos cristianos hoy viven con esa fortaleza de no puedo. Pero estuvimos cantando hoy, ¿verdad que sí? Y derramamos nuestro corazón delante del Señor. ¿Y qué decíamos? Por ti. ¿Qué sigue diciendo? Todo lo puedo. O sea que estábamos mintiendo cuando cantábamos. Porque no puedo dejar de hacer esas cosas que me están haciendo daño. No puedo casarme. No, eso sí puedes, ¿verdad? No encuentras con quién, esa es otra cosa. Pero esa es una fortaleza también. ¿Cómo es que no encuentras? Y aquí hay varias mujeres que quieren casarse y varios hombres también, y no encuentran. Destruye, se fortalece en el nombre de Jesús. Pónganse de pie, vamos a orar. Es importante que continuemos con este tema porque Dios quiere enseñarnos el camino de cómo pasar de no puedo a todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero yo te invito a que te vayas esta semana pensando dentro de tu corazón cuáles son esas áreas. Piensa cuáles son esas áreas que me están afectando, que me están destruyendo. Cuáles son esas áreas, esas fortalezas que me alejan de Dios. Que es más, ya las he aceptado como una verdad. Ya me he conformado, ya sé que es malo. Pero dentro de mí yo pienso, de repente no le estoy haciendo daño al Señor. De repente Dios en su o muchos piensan, yo sé que yo peco, pero el domingo llego, paso al frente, me arrepiento de todos mis pecados y el lunes sigo pecando. ¿Sabes que de cierta manera el abrir el altar para que tú vengas y te arrepientas, muchas veces hasta daño te hace? Porque vienes a amortiguar tu conciencia, pero el lunes sigues haciendo lo mismo. Entonces, ¿por qué no mejor descubrir cómo yo aprendo a vivir una vida libre en Cristo Jesús? Si la Biblia me dice que yo puedo vivir libremente, yo quiero descubrirlo. Si la Biblia me dice que yo vivo de victoria en victoria, yo quiero descubrirlo. Si la Biblia me enseña de que yo puedo cambiar mi manera de pensar, yo quiero cambiar mi manera de pensar, porque la Biblia me lo enseña y es la verdad, y la palabra de Dios nunca miente. Ahora, no significa que vas a ser perfecto. Claro que van a venir áreas y situaciones a tu vida. Claro que van a venir problemas. Claro que el enemigo siempre te va a lanzar pensamientos, dardos de fuego a tu mente. Pero vas a saber qué hacer, porque estás en el proceso de renovar tu entendimiento y de cambiar tu manera de pensar. Piensa en eso. La próxima semana vamos a estar hablando entonces de una ley importante, que yo le he puesto la ley del intercambio. Y vamos a estar hablando también de cómo aprender a meditar en el Señor. Ustedes saben que podemos meditar. La Biblia dice que en su ley medito de día y de noche. Pero muchas veces pensamos en las clases de yoga, ¿verdad? ¿Cuántos alguna vez han recibido clase de yoga? No es esa clase de meditación. No es cuando el maestro te para frente a ti y te dice, bueno, doblen todas sus rodillas. Yo creo que Estuardo nunca podría recibir clases de yoga porque no puede poner los pies de esa manera. Pero dice, doblen todas sus rodillas, ahora pongan sus manos de esta manera y pongan su mente en blanco. No piensen en nada y solamente empiecen a musitar este sonido. ¿Se imaginan ustedes a Jesús con su traje de yoga y meditando, haciendo No es de esa meditación de lo que la Biblia te habla. Es más, te quiero decir algo. Cuando tú pones tu mente en blanco, es lo mismo. Cuando tú pones tu mente en blanco, eres un blanco para el enemigo, para que él ponga pensamientos en ti. Cuando la Biblia te habla de meditar, es meditar en el Señor, es meditar en su ley, es meditar en sus mandamientos. Es una meditación totalmente diferente
a la que te han enseñado allá afuera. Así que yo te invito a que cierres tus ojos en este momento. Y eso es de lo que vamos a estar hablando la próxima semana. Y también vamos a estar compartiendo algo bien importante: el poder de las palabras para poder ser libres. Cierra tus ojos. Medita en esa fortaleza que tú has descubierto hoy. Medita en esa mentira que has descubierto el día de hoy. Medita en esa mentira y dile: Señor, yo abro mi corazón para que el enemigo sea destruido. Ha sido descubierto hoy. Yo sí he creído a esas mentiras, pero abro mi corazón. La próxima semana vamos a estar ministrando acerca de esto, para que el Señor en realidad nos dé una completa libertad en nuestra manera de pensar y ser los cristianos que Dios nos llamó que nosotros fuésemos. Señor, nos humillamos delante de tu presencia y te damos muchas gracias. Gracias por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia hacia nosotros, y abrimos nuestro corazón, oh Dios, para que tú vengas ahora ministrando, Señor, nuestra vida, para que cambiemos nuestra manera de pensar y así de esa manera cambiemos nuestra manera de vivir, y esas fortalezas que el enemigo ha estado poniendo en nuestra mente sean destruidas en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra y por el conocimiento de tu palabra. Te bendecimos, oh Dios, porque eres bueno.